Desde el primer avistamiento hasta llegar al Polo Sur, descubre la historia de la exploración a la Antártida. En enero de 1773, el capitán James Cook se convierte en el primer navegante registrado en cruzar el Círculo Polar Antártico. Para enero de 1820 se avista por primera vez la Antártida. Se ha debatido mucho sobre quién fue la primera persona que vio realmente el continente antártico. En la última semana de enero, Tadeusz von Bellinghausen informó haber visto una orilla de hielo de altura extrema durante una expedición rusa a la Antártida. Casi al mismo tiempo, el oficial de la Royal Navy, Edward Bransfield, informó haber visto montañas altas cubiertas de nieve durante una expedición cartográfica británica. La expedición del capitán Cook 50 años antes nunca avistó tierra. El 20 de febrero de 1823, el capitán James Wendell establece un nuevo récord para el viaje más al sur jamás recorrido por un explorador antártico. El mar Wendell lleva su nombre, al igual que una foca, el mamífero terrestre que se reproduce más al sur del mundo. De 1831 a 1832, el capitán John Biscoe se convierte en la tercera persona después de Cook y Bellinghausen en circunnavegar la Antártida. Durante su expedición avista nuevas áreas del continente, incluidas Enderby Land y Graham Land. De 1839 a 1841, James Clark Ross dirige el Erebus y el Terror hacia la Antártida. Durante la expedición, Ross descubriría el llamado Mar de Ross y la plataforma de hielo Ross, las cuales llevan el nombre de su apellido en su honor. Esta región serviría más tarde como punto de partida para las expediciones de Amundsen y de Scott al Polo Sur en 1911. De 1898 a 1899, el barco belga Bélgica, dirigido por Adrien de Gelarche, se convierte en el primer barco en pasar un invierno en la Antártida, después de quedar atrapado en el hielo durante todo un año. Entre la tripulación del barco se encuentra el explorador noruego Roald Amundsen, que más tarde se convertiría en la primera persona en llegar al Polo Sur. En 1899, el noruego Carsten Borchgrevink lidera la primera expedición británica en lo que se conocería como la era heroica de la exploración antártica. La expedición de Borchgrevink es la primera en pasar un invierno en el continente antártico y la primera en utilizar perros y trineos en el continente. De 1901 a 1904, el capitán Robert Falcon Scott dirige su primera expedición a la Antártida en el barco especialmente construido Discovery. Durante la expedición antártica nacional, Scott, Ernest y Wilson viajaron 410 millas del Polo Sur antes de verse obligados a regresar el 30 de diciembre del año 1902. Cuando regresaron a su base en el Discovery, los tres hombres fueron descritos como casi irreconocibles, con barbas largas, cabello sucio, labios hinchados, tez pálida y ojos inyectados en sangre. De 1907 a 1909, Ernest Shackleton dirige la segunda expedición antártica británica en el Nimrod. El 9 de enero de 1909, Shackleton, Frank Wild, Eric Marshall y Jameson Adams llegan a 97 millas del Polo Sur, pero el viaje de regreso casi les cuesta la vida. El 3 de marzo, los cuatro hombres finalmente regresan al Nimrod, después de haber sido inicialmente dados por muertos por los hombres estacionados en el barco. En 1910, Robert Falcon Scott y Roald Amundsen parten hacia la Antártida en sus expediciones separadas para llegar al Polo Sur. Scott y su tripulación parten de Cardiff, en el Terranova, el 15 de junio. Amundsen sale de Kristiansand el 9 de agosto en el Fram. Amundsen había planeado originalmente una expedición por el Polo Norte, pero cambió su objetivo después de que dos exploradores estadounidenses afirmaran haber alcanzado la meta. Solo reveló su ambición de ir al Polo Sur a su tripulación y después de haber zarpado. Scott descubrió que estaba en una carrera el 13 de octubre, después de atracar en Melbourne, Australia. Esto ya no es una expedición, es una carrera. El 15 de octubre de 1911, Amundsen parte para llegar al Polo Sur con 5 hombres, 4 trineos y 52 perros, viajando a depósitos previamente preparados y matando perros para comer a medida que avanzaban. De los 52 perros originales, tan solo 17 lograrían llegar al Polo Sur.
El 1 de noviembre de 1911 se pone en marcha el grupo principal de Scott. El plan inicial incluía el uso de ponis, perros y tractores para transportar suministros, y solo el empuje final hacia el polo se utilizaría con mano de obra humana. Sin embargo, los contratiempos y la falta de equipo significaron que Scott tendría que transportar mucho más lejos y con menos provisiones de las que había planeado originalmente. El 15 de diciembre de 1911, a las 3 de la tarde, Roald Amundsen se convierte en la primera persona en llegar oficialmente al Polo Sur. Los 5 hombres, Amundsen, Helmer, Olaf, Sverre, Hassel y Oscar, realizan cuidadosas observaciones del sitio durante los próximos 2 días y dejan mensajes y equipos de repuesto para el grupo de Scott. Todo el equipo llega sano y salvo al campamento base el 26 de enero, después de haber viajado más de 1.600 millas durante 99 días. El 18 de enero de 1912, Scott y su último equipo, compuesto por el capitán Oates, el teniente Bowers, el suboficial Evans y el Dr. Wilson, llegan al Polo Sur. Al llegar encuentran la tienda de Amundsen y se dan cuenta de que han sido vencidos en esta carrera. Scott escribiría más tarde: «Gran Dios, este lugar es horrible y lo suficientemente terrible como para que hayamos trabajado en él sin la recompensa necesaria. Bueno, algo es algo el haber llegado hasta aquí. Puede que mañana el viento sea nuestro amigo. Ahora tenemos que centrarnos en la carrera desesperada para llegar a casa. Me pregunto si podremos hacerlo». El 17 de febrero de 1912, el suboficial Edgar Evans muere en su tienda de campaña, después de desplomarse durante el viaje de regreso. Del 16 al 17 de marzo de 1912, el diario de Scott registra la muerte del capitán Lawrence. Según Scott, el capitán Lawrence Oates salió de su tienda con las palabras: «Voy a salir y puede que tarde un poco». Su cuerpo nunca fue encontrado. El 29 de marzo de 1912, los 3 exploradores restantes están a unas 11 millas de su depósito final, cuando Scott escribe la última entrada en su diario: «Si hubiéramos vivido, debería haber tenido una historia que contar sobre la audacia, la resistencia y el coraje de mis compañeros, que habría conmovido el corazón de todos los ingleses. Estas notas en bruto y nuestros cadáveres deben contar tal historia. Aguantaremos hasta el final, pero nos estamos debilitando y por supuesto el final no puede estar lejos. Me parece una pena, pero no creo que pueda escribir más. Por el amor de Dios, cuidad de nuestra gente. Los cuerpos son descubiertos 7 meses después». El 26 de febrero de 1914, el explorador australiano Douglas Mason regresa a Australia después de una expedición antártica de 2 años. Durante su viaje en trineo, Mason se vio obligado a caminar más de 100 millas tras la muerte de sus 2 compañeros, Nins y Xavier. Mason finalmente regresó a la base el 8 de febrero de 1912, solo para descubrir que el barco había partido unas horas antes. Mason permaneció junto con otros 6 en la Antártida durante otros 12 meses antes de que regresara la ayuda. El 1 de agosto de 1914, Ernest Shackleton parte en el Endurance, en su primera expedición transantártica, con el objetivo de convertirse en el primero en cruzar la Antártida de mar a mar a través del Polo Sur. El 19 de enero de 1915, el Endurance queda atascado en la banquisa del mar de Wendell. Shackleton espera pasar el invierno a bordo y esperar a que el hielo se derrita y los libere, pero en el transcurso de los próximos 9 meses el barco se aplasta gradualmente. La tripulación abandona el barco finalmente el 27 de octubre y los 28 hombres quedan varados en el mar helado. El 9 de abril de 1916, incapaz de permanecer más tiempo en el hielo, el grupo decide abandonar el Ocean Camp en 3 botes salvavidas: el Carid, el Docker y el Willis. La tierra firme más cercana, la isla Elefante, se encontraba deshabitada y estando a una distancia de más de 100 millas. Aun con esas, los 3 botes llegan a su destino el 17 de abril. El 24 de abril, 6 hombres, incluido Shackleton, parten en el James Carid en busca de rescate, planeando navegar 800 millas hasta las estaciones balleneras de Georgia del Sur. El resto del grupo permanecería en la isla Elefante, utilizando los botes volcados como refugio. Shackleton y el grupo de rescate finalmente llegan a Georgia del Sur 17 días después, pero se ven obligados a atracar en el lado deshabitado de la isla. El grupo recorre sin dormir la isla sin mapear y finalmente llega a la estación ballenera noruega el 20 de mayo. Pasaría hasta el 30 de agosto antes de que Shackleton pudiera llegar al resto de sus hombres que quedaban en la isla Elefante.
Los 28 hombres sobrevivieron. El 5 de enero de 1922, Ernest Shackleton muere de un infarto durante una expedición a la Antártida a bordo del Quest. El 29 de noviembre de 1929, el líder de la expedición, Richard Peary, el piloto Burnett, el copiloto Harold y el operador de radio Ashley se convierten en las primeras personas en sobrevolar el Polo Sur. Años después, el 20 de febrero de 1935, la exploradora noruega Caroline Michelsen se convierte en la primera mujer en pisar la Antártida. El 14 de diciembre del año 1943, Gran Bretaña lanza una misión secreta de guerra, la llamada Operación Tabarín, estableciendo bases permanentes en la Antártida por primera vez. Las bases resultantes se dedicaron más tarde a la investigación científica. El 2 de marzo de 1958, la expedición transantártica de la Commonwealth, dirigida por Vivian Fudge, se convierte en la primera en cruzar con éxito el continente, recorriendo 2.100 millas en 99 días. El 23 de junio de 1961 entra en vigor el Tratado Antártico, un acuerdo internacional que establece cómo se debe proteger y gobernar el continente. 12 países, Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Sudáfrica, la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos, firmaron por primera vez el Tratado Internacional en 1959, declarando que la Antártida debería ser una reserva natural dedicada a la paz y la ciencia.